Bueno, vamos a dar inicio como para poder cumplir los tiempos. Al finalizar la jornada tenemos la entrega de títulos de médicos hematólogos, así que para respetar los tiempos voy a presentar a la actividad de la Subcomisión de Medicina Transfusional. Entonces, el doctor Marcelo García, bioquímico del Servicio de Hemoterapia, Medicina Transfusional del Hospital de Clínicas, se va a referir al riesgo de transfusión asociada al modelo de donante, y la doctora Alejandra Beliche, jefa del mismo servicio, nos va a hablar de alternativas a la transfusión. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien sin el micrófono? Sí, supongo que sí, porque tengo un bozarrón bastante. A ver, 1, 2, 3, probando. Ahí vamos. Ahí va. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes. Les agradezco la invitación a participar en estas jornadas. Sinceramente, dudo de la cordura de quien me haya propuesto como disertante, pero trataré de ser lo mejor posible. Entonces, el objetivo un poco era debatir acerca de la conveniencia o no de la transfusión. El tema es, como yo suelo ser siempre una persona de centro, mi respuesta verdadera y más sincera es ni. Porque tiene sus ventajas y sus desventajas, sus cosas buenas y malas. Obviamente nadie va a dudar de los beneficios de la transfusión. La sangre es irreemplazable. Si una persona tiene anemia, tiene que transfundir glóbulos rojos. Una trombocitopenia va a tener que transfundir plaquetas. No queda otra. Por lo tanto, es una actividad realmente necesaria. No obstante, al igual que cualquier fármaco que uno pueda recetar, no es 100% inocuo. ¿Cuáles serían los riesgos? La parte clínica, obviamente, siempre hay algún porcentaje de problemas como fiebre, que son leves, por lo general las más frecuentes que no llegan a superar el 2%. Pero puede haber otras que son menos frecuentes y más graves, como un trali. Por otra parte, puede haber una sensibilización del paciente. Ustedes no se olviden que, si bien se testea ABO-RH, se hacen las compatibilidades, también hay 60 grupos sanguíneos que son capaces de sensibilizar al paciente, el cual en su primera transfusión no pasará nada, pero quedará sensibilizado para una siguiente si tuviera el antígeno con el cual es incompatible. Pero bien, en definitiva, yo soy bioquímico, me voy a tener que dedicar a la transmisión de agentes infecciosos, que es otro de los grandes riesgos. ¿Qué es lo que puede transmitirse por sangre? Cualquier cosa que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir y que merezca ser testeada porque produzca algún trastorno en el paciente, una enfermedad grave, incurable o hasta incluso la muerte. De hecho, ustedes me ven tremendamente joven, no creo que me den más allá de los 20 años de edad, pero en la época en la que yo empezaba a estudiar toda la parte infecciosa en hemoterapia, el paradigma era, nosotros tenemos que investigar y dedicarnos a todo lo que es transmisible por sangre. Lo oral fecal no importa. De hecho, la hepatitis B, conocida anteriormente como la hepatitis serológica, respecto de la hepatitis A o E, que era oral fecal, hacían que, obviamente, se menospreciara la hepatitis A y la E respecto de la hepatitis B. Sin embargo, hay casos de transmisión de estos dos virus por transfusión. ¿Qué es lo que generalmente se testea? Bueno, hay microorganismos que son de testeo común. Uno va a cualquier país a donar sangre y le van a testear la presencia o no de infección por esos virus, HIV, hepatitis B, hepatitis C, HTLV. Hay otros, en cambio, que se van a controlar en función de las necesidades de cada región. Si es más prevalente, no lo hay tanto, si produce una enfermedad o no en una determinada región. De hecho, en nuestro país, Chagas y brucelosis son obligatorios. En otras situaciones nos encontramos con lo que ahora está tan de moda, que son los agentes emergentes, o sea, esos microorganismos que estaban con una incidencia totalmente baja,
no había casos descriptos de transmisión transfusional de esos agentes y de golpe y porrazo empiezan por brote y se empiezan a detectar los casos de transmisión transfusional. De hecho, los famosos arbovirus, dengue, zika, chikungunya, ahora no, es una cosa que realmente empieza a generar brotes, con lo cual son esos microorganismos que se llaman emergentes o reemergentes que generan una posible transmisión transfusional. ¿Qué es o cuál es la estrategia que nosotros desde un banco de sangre tomamos para tratar de minimizar ese riesgo transfusional de la transmisión de agentes infecciosos? La más tradicional, que se empezó a hacer desde los comienzos de la historia hasta nuestros días, que es la elegibilidad del donante de sangre. El donante de sangre se reporta en la ventanilla de recepciones para decir que quiere donar sangre. Se le va a dar una información predonación, el cual va a intentar que tome conciencia el donante de que si estuvo en una situación de riesgo de haber contraído una infección, tenga tiempo de poder retirarse sin donar. Pero supongamos que la persona decide igual donar, pasa una entrevista, esa entrevista confidencial, se evalúa, entre otras cosas, para protección del donante y otras para la protección del paciente, también acerca de situaciones de riesgo de adquisición de enfermedades transmisibles. Se le toma la temperatura corporal, en algunos casos, por ejemplo, lo que sí es obligatorio es el testeo de hemoglobina, pero hoy en día es muy común tener un contador hematológico que va a permitir obtener el recuento de leucocitos, y con eso podríamos llegar a descartar alguna fase aguda. La que me compete a mí, que sería el tamizaje serológico, o sea, todo donante de sangre va a pasar por todo un panel serológico para la detección de agentes transmisibles. Y en los países de primer mundo, o por lo menos en donde, digamos, se puede costearlo, lo que se hace es la inactivación de los agentes infecciosos en los hemocomponentes. Algunos países como España tienen la inactivación universal, o sea, se inactiva todo hemocomponente. Bien, ahora sí voy a entrar en mi terreno. ¿Qué es lo que se tamiza o cómo se tamiza? Desde los tiempos inmemoriales que se empezó a hacer tamizaje serológico, se empezaron a utilizar los inmunoensayos, de los más humildes a los más complejos. Excepto para el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, conocido en antaño como el antígeno australiano, todo lo que se testeaban eran anticuerpos. ¿De acuerdo? Si nosotros repasamos qué era lo que pasaba en infectología, es obvio, ingresa un microorganismo al cuerpo humano, empieza a reproducirse en sus órganos de reproducción primarios, ganan sangre, se obtiene el pico de viremia, el cual el organismo empieza a darse cuenta y genera los anticuerpos, que son los que habitualmente se utilizan como los marcadores de que la persona está infectada. Obviamente, excepto como para antígeno de superficie, como les decía antes, lo que se hacía era testear anticuerpos. Claro, imagínense, en la época mía, la infección por HIV se conocía como la peste rosa. En la década de los 80 empezó a venir la fiebre del HIV, con lo cual lo primero que se empezó a hacer es testear anticuerpos contra HIV. Después sale el primo hermano del HIV, el HTLV1, que al final, al descubrirse que también era transmisible en sangre, se empezó a testear, también a través de los anticuerpos. La década del 90 nos encuentra con la hepatitis C. Virus tremendamente raro porque se le conocía totalmente el genoma, pero nunca se había podido fotografiar el virus. Y en función de eso, ¿qué se hacía? También el testeo por anticuerpos. Ahora, ¿qué pasó? A medida que empezó a trabajarse más sobre el conocimiento del virus, pudo empezar a intentarse los primeros inmunoensayos para la pesquisa del agente infeccioso directamente. Y es cuando empezaron a aparecer los reactivos para la detección de antígenos. Y hasta ahí
nosotros más o menos nos quedamos con un panel para detección de antígenos y de anticuerpos por métodos inmunológicos. Obviamente la estrategia funciona. Más del 99% de los donantes de sangre son portadores crónicos asintomáticos. Por lo tanto, van a ser subclínicos, no van necesariamente a tener por qué saber que están infectados o que alguna vez lo estuvieron, son virus o agentes infecciosos de alta latencia, pero mientras que no se desarrolla la clínica, los anticuerpos están creciendo y creciendo, tratando de eliminárselos, con lo cual, obviamente, cualquier método que detecte anticuerpos es altamente probable que detecte a la mayoría de los donantes con capacidad para transmitir algún agente infeccioso por la vía sanguínea. En otros casos, como por ejemplo la brucelosis, una enfermedad que por lo general tiene un estado agudo demasiado clínico como para que si se levanta de la cama con ganas de donar, lo más probable es que vuelva a la cama y no done, porque tenía una clínica muy florida. Pero ¿por qué esta herramienta puede llegar a fallar? Porque en las puertas del siglo XXI se empezaba a ver que donantes de sangre, con todos los marcadores negativos, transmitían esos agentes infecciosos que habían sido testeados como negativos. Eso generó toda una revolución que la empezaron a llamar el riesgo cero. El riesgo cero es totalmente utópico, pero dio pie a poder tener mejores desarrollos metodológicos para que el laboratorio pudiera solucionar ese inconveniente. Obviamente, el riesgo cero es utópico, y mientras la seguridad transfusional, cual coyote que intenta correr al correcamino, nunca lo puede alcanzar, porque por más herramientas que le vayamos poniendo para seguridad transfusional, siempre había algo que se les escapaba y siempre había transmisión transfusional de los mismos agentes o de otros agentes, pero si eran los mismos agentes que se habían testeado, habían dado negativo previamente. Dentro de los factores lógicos que se empezaron a buscar, se dieron cuenta que entre el 40 y el 97% de esa transmisión ocurrían en las infecciones tempranas. Entonces empezaron a ver que en realidad no se detectaban porque eran casos recientes. Y ahí nace lo que es el concepto del periodo de la ventana. Ese periodo de la ventana serológica es el tiempo que transcurre desde que un individuo adquiere la infección hasta que esa infección puede llegar a ser detectada. ¿De qué va a depender ese periodo de ventana, ese lapso de tiempo? Y bueno, en parte va a depender de cuál es el analito que yo esté midiendo. Obviamente, en el antaño, cuando solamente se medía anticuerpos, de acá hasta que hubiera un desarrollo inmunológico humoral lo suficientemente elevado como para ser detectado, pasaba su periodo. Si yo detectaba el agente infeccioso, iba a poder acortar ese periodo de tiempo. Porque como decía, la viremia precede a la elaboración de los anticuerpos. Pero no nos quedamos ahí. Empezó a haber también desarrollo metodológico. El famoso antígeno australiano no dejaba de ser un gel de agarosa con distintos agujeritos. En un agujerito se ponía un antisuero de un paciente que había tenido la hepatitis serológica, ahora conocida como hepatitis B, y en otro agujerito se ponía el suero del paciente. Cuando el anticuerpo y el antígeno se enfrentaban, precipitaban y se obtenía un arco de precipitación. Pero posteriormente empezó a haber otras metodologías. A medida que las metodologías fueron avanzando hacia las aglutinaciones, hemoaglutinaciones, enzimoinmunoensayos con detectores quimioluminescentes, hasta llegar directamente a la amplificación de porciones del genoma de esos agentes infecciosos. Así que imagínense que con el avance metodológico, ese periodo de ventana se fue acortando cada vez más. De ahí nacen los métodos de biología molecular.
Yo debo confesarlo, lo he visto, me he sorprendido y me ha asustado de ver que algunos colegas me reconocían que las pruebas serológicas las realizaban en pools de donantes, lo cual es horroroso. ¿Cuál es el problema? En biología molecular se sigue utilizando minipools. ¿Cuál es la razón? En los 2000, cuando empezó a ser obligatorio el tamizaje por biología molecular del virus de la hepatitis C en Europa y en Estados Unidos, utilizaban pools de 512 personas, donantes, e incluso 1024 en algunos artículos de Alemania. Claro, el problema era este. En ese momento no existía antigenemia, lo único que se testeaba era con anticuerpos, y la carga viral del virus de hepatitis C es muy grande. Entonces se permitían dar ese lujo. Claro, a medida que iban viendo que el virus de hepatitis C se iba transmitiendo cuando se testeaba biología molecular con pools, empezaron a reducirlo a mini pools de 16 o 24. Hasta que se llega a los dos métodos que en el mundo se utilizan, que uno es una real-time PCR con mini pools de 6 donantes, y otro que es un método de transcripción mediada directamente por ARN, que es para muestra individual. Entonces, depende, obviamente, de si yo trabajo con un pool, un mini pool o una muestra individual, mi periodo de la ventana también va a ser diferente. De todas formas, lo que estamos tratando es conseguir que el coyote trate de atrapar al correcaminos respecto de la parte de la detección aguda o en periodo de ventana de la infección. Obviamente va a haber variantes virales que no van a ser detectadas, hay otros agentes desconocidos. Por lo tanto, la antigenemia o la detección del genoma del agente infeccioso de manera directa simplemente complementa el uso de los anticuerpos. Nunca los va a sustituir, por la sencilla razón, más del 99% son portadores crónicos asintomáticos. Yo lo que estoy cubriendo es la pequeña frecuencia de donantes de sangre que están infectados recientemente. Bien, ahora vamos a dar un simple ejemplo. Fíjense cómo el periodo de la ventana va disminuyendo a medida que mejora la tecnología. Los 3 kits de arriba, esto es válido para cualquiera de los 3. Yo voy a decir uno solo en virtud del tiempo. Fíjense cómo el primer kit para detección de anticuerpos de hepatitis C tenía un periodo de ventana de 150 días. Cuando se mejoró, prácticamente entre el de primera generación y el de segunda generación no pasó más de un año. Ya el de segunda generación lo reducía a casi la mitad. Y llegamos a la tercera generación, que lo redujo a 70 días. Y solamente estábamos detectando anticuerpos. Cuando se empezó a detectar antigenemia, ese periodo me abarcó una gran parte de los proinfectados recientes y se pudo bajar el periodo de ventana de entre 10 a 18 días. Cuando se empezó a utilizar las pruebas de amplificación de ácido nucleico en mini pool, y acá confieso, estos como son datos internacionales, el mini pool era entre 16 a 24 donantes de sangre, el periodo de ventana se redujo a poco más de una semana. Y utilizando la prueba de biología molecular en muestra individual, apenas 3-5 días. ¿Ven? Fíjense cómo se fue acortando abruptamente el periodo de ventana a medida que mejoró la tecnología y a medida que se generó tecnología nueva para detección directa del agente infeccioso. Con lo cual, acá nace el concepto de riesgo residual. ¿Qué es el riesgo residual? La probabilidad de que un individuo con todas las pruebas negativas de los agentes infecciosos puedan llegar a transmitir ese agente infeccioso. Y es directamente proporcional a la tasa de incidencia
y al periodo de ventana, lo cual es una cosa lógica, porque si yo estoy hablando de primoinfectados recientes, lo que voy a tener es mayor cantidad de infectados por su alta incidencia y si yo tardo mucho tiempo en poderlos detectar, voy a comerme una mayor cantidad de individuos que van a ser negativos para los marcadores. Esto es importante en el sentido de los virus emergentes. Esos virus emergentes, los que estaban estacionados por su incidencia, y de golpe aumentaba. Eso aumentaba la probabilidad del contagio. Y el periodo de ventana, que es lo que estuvimos discutiendo recién. A todo esto hemos conseguido que el collete siguiera avanzando, pero así y todo se han descrito casos de transmisión de HIV y de hepatitis C, aún utilizando pruebas de biología molecular con muestras individuales. Estos son los microorganismos que se testean de manera obligatoria en Argentina, a través del antígeno, su DNA o RNA y sus anticuerpos, hepatitis B, C y HIV, anti-HTLV, sífilis, brucela y T. cruzi, solamente por anticuerpos. Y de esta manera vemos cómo se fue disminuyendo el riesgo de transmisión transfusional a medida que las metodologías fueron avanzando, hasta llegar a estar hablando de 1 a 30 casos por millón de donantes testeados. Para concluir, entonces, si bien la transfusión es una terapia vital, lo importante es disminuir los riesgos. Primero, prescribiendo transfusiones de manera adecuada. Segundo, logrando donantes altruistas repetitivos, mejorando aún más las pruebas de tamizajes o utilizando terapias transfusionales alternativas. No me queda más que agradecerles. Espero, haber podido aportar un granito de arena y bueno, después quedaremos para la parte de las consultas. Buenas tardes. Bueno, como Marcelo acaba de plantear todos los problemas que podemos tener cada vez que transfundimos a los pacientes, y es la idea pensar cada vez que transfundimos a un paciente, poner en la balanza riesgo-beneficio, nosotros también desde el banco de sangre siempre tenemos que trabajar en las alternativas a la transfusión. Nosotros debemos comprometernos con esto. Entonces, primer punto, ¿por qué no transfundir? Lo acaba de dar el ejemplo Marcelo, y tenemos un listado enorme de reacciones adversas a las transfusiones. El ejemplo que yo siempre le doy son las incompatibilidades ABO que provoca la muerte a los pacientes cuando uno comete un error transfusional, y es el 60% en el caso de una transfusión. Primero, conocer cuáles son las alternativas. Si yo no sé qué alternativas tengo para evitar la transfusión, obviamente no lo voy a poder implementar. Y saber si están disponibles en la institución donde yo trabajo. Y después, de los que estamos acá, en cada institución, ¿existe un comité de transfusiones? Entonces tenemos que trabajar en eso. Voy a tratar de ser breve por los tiempos que tenemos. Primero que la sangre, ¿por qué no voy a transfundir? Porque la sangre es un recurso escaso. Fíjense que de la cantidad de donantes que nosotros tenemos, un 30% son donantes voluntarios, el resto es reposición, lo cual implica un mayor riesgo. El donante tiene que ser repetido, pero nosotros cada vez que empezamos a trabajar, y es una revisión que hacen los lugares del primer mundo, es que el donante tenía que ser repetido. Y saben que por ley puede donar cada 8 semanas un donante. ¿Qué es lo que vemos nosotros con el donante repetido? Que nosotros generábamos anemia en los donantes. Entonces, particularmente, aunque por ley puedan donar cada 8 semanas, en nuestra institución, que es el Hospital de Clínicas, las mujeres pueden donar 2 veces por año y los varones 3 veces por año. Entonces, entre que tenemos pocos donantes que sean voluntarios, la frecuencia vamos a tener, que es menor, vamos a tener menor disponibilidad de unidades. Sumado a la cantidad, que es un porcentaje de un 20% de las unidades que se descartan por serologías reactivas. Entonces,
es un recurso escaso, entonces debemos cuidarlo. Y obviamente no está exenta de riesgos. ¿Por qué es importante que uno tenga un comité de transfusiones? Primero porque es interdisciplinario, cada uno va a poder dar su punto de vista desde una determinada patología, un determinado tratamiento. Y es importante que uno se siente, puede elaborar consensos y además va a generar la capacitación continua de toda la institución, donde se van a generar consensos y uno no va a personalizar la actitud que tenga uno con un tratamiento, porque sabemos que a veces las relaciones interpersonales, cuando somos muchos, no son muy buenas y uno trata de despersonalizarlos. Entonces, para nosotros es fundamental empezar a trabajar con los comités de transfusiones. Puntualmente, habrán visto ya en otras charlas que a mí me gusta mucho cómo trabaja la Sociedad Española, que es de hemoterapia y de hematología, y surgió este consenso, que es el consenso de Sevilla, donde se habla puntualmente de lo que son las alternativas a la transfusión. Y fíjense que acá cuando uno habla de alternativas, es de la transfusión alogeneica. O sea, voy a tratar de no recibir sangre de otra persona. Entonces puedo ver una alternativa muy importante que va a ser el uso de sangre autóloga, o sea, de la propia persona. Y obviamente vamos a tener alternativas farmacológicas. Yo lo pongo este documento porque es muy interesante, en el cual uno puede realizar muchos cambios en las actividades diarias. Fíjense que esto es un resumen de algunas de las propuestas y fundamentalmente uno habla de lo que es la terapia restrictiva. Cuando hablamos de pacientes con anemia o con plaquetopenia, definir cuál va a ser el umbral de laboratorio, que va a ser una de las variables que uno va a utilizar para decidir una transfusión, el uso de ácido tranexámico, la administración de hierro intravenoso, la administración de eritropoyetina. Y con respecto a la sangre autóloga, con sus distintas alternativas que ahora lo vamos a ver. Entonces, dentro de las alternativas tenemos dos grandes grupos. Por un lado, la alternativa farmacológica y por otro lado, el uso de sangre autóloga. Con respecto a la sangre autóloga, pensemos en los pacientes que tenemos nosotros y los que nosotros enviamos a interconsultas al hematólogo. Tenemos predepósito, o sea, nosotros podemos extraer 1, 2 y hasta 3 unidades previos, por ejemplo, a una cirugía. Hemodilución intraoperatoria, nosotros podemos extraer 1 o 2 unidades en la inducción anestésica y se hace la compensación, se llama normovolémica aguda, porque uno puede administrar coloides o cristaloides. Con esto nosotros logramos trabajar con los pacientes, sobre todo con cirugías cardíacas. El anestesiólogo es el que hace la hemodilución. Nosotros llegamos a prácticamente no transfundir o transfundir un 10% de los pacientes con cirugías cardíacas. Cuando antes se transfundía glóbulos rojos, plasma y plaquetas, que era lo que siempre se transfundía. Entonces, son alternativas muy importantes para evaluar. Y otra de las alternativas, que por eso va a depender de cada institución donde uno trabaja, que es la recuperación de sangre intraoperatoria que se hace con un separador celular, donde uno aspira lo que sangra el paciente, se lava y se infunde durante la cirugía. Estas son alternativas espectaculares, tienen un alto costo, obviamente por el descartable, pero nosotros de esa forma evitamos las transfusiones en los pacientes, fundamentalmente en cirugías de rodilla, que sangran por lo menos aproximadamente 3 unidades, las cirugías de columnas de más de 10 niveles, nosotros trabajamos con pacientes adolescentes, donde imagínense que un paciente que puede recibir 3, 4 o 5 unidades de glóbulos rojos, la exposición que tenemos, cuanto más unidades recibe, mayor riesgo de enfermedades transmisibles. Y estamos hablando de una población que son adolescentes. Entonces, esto es fundamental, tenerlo en cuenta y brindarlo a la institución es muy importante. Con respecto a la terapia restrictiva, sobre todo en los pacientes, fíjense que van a tener anemia, pero no sangran. Esto es lo de todos los días. Pacientes críticos, politraumatizados, que pueden ser quirúrgicos o no. El valor de hemoglobina con lo que nosotros vamos a trabajar de hemoglobina va a ser de entre 7 y 9. Obviamente la diferencia va a ser si los pacientes tienen afectación cardiológica o del sistema nervioso central, donde los valores de hemoglobina van a ser entre 8 y 10. Un punto
que es aparte, los pacientes que están recibiendo quimioterapia o en plan de radioterapia, que sabemos que los valores de hemoglobina deben ser superiores a 10. Y lo ideal en los pacientes que reciben radioterapia es de 12 de hemoglobina. Entonces, esto es para la generalidad de los pacientes oncohematológicos con quimio-radioterapia tienen otros tipos de valores que van a ser no tan restrictivos. Dentro de las alternativas farmacológicas vamos a tener los que apuntan a incrementar la eritropoyesis, que vamos a tener para mí fundamental el uso del hierro, que últimamente se está trabajando muchísimo, y el uso de eritropoyetina. Fundamental que nosotros podamos trabajar con respecto a la anemia en los pacientes son los programas del manejo de la anemia preoperatoria. Esto es un grupo de España donde está el doctor Muñoz, donde fundamentalmente nos dice que el 80% de las transfusiones que se realizan en cirugía programada se pueden evitar. Es un porcentaje altísimo. Pensemos todos los pacientes que nosotros transfundimos diariamente en plan quirúrgico, si tenemos tiempo o no para revertirlo con alguna alternativa farmacológica. Entonces, fíjense que hay un algoritmo para la anemia preoperatoria. Cuando uno pone este flujograma, ve demasiada información, pero yo lo puse a propósito. Este es del doctor Muñoz, pero fíjense que yo lo pongo a propósito por esto. O sea, solo nosotros tenemos acá 20 o 30 días de espera para una cirugía programada. Esto es lo que pasa en España, es lo que tienen de espera para una cirugía. Entonces, todo aquel paciente que no tenga urgencia de una cirugía, nosotros podemos optimizar estos pacientes con anemia. Entonces, es muy importante esto. Lo que les voy a mostrar es lo que nosotros estamos trabajando con el Comité de Transfusiones, que es un trabajo de la anemia preoperatoria, un programa de ahorro de sangre. ¿De qué forma nosotros convencemos a los distintos cirujanos? Es que, obviamente, la suspensión de cirugías por falta de unidades disponibles de sangre es alta también. Entonces, cuando podemos optimizar al paciente u ofrecerle el predepósito o las alternativas de sangre autóloga, saben que se van a poder operar esos pacientes. Entonces, nosotros logramos, sobre todo con los equipos quirúrgicos de traumatología y ginecología, poder trabajar en la anemia previa. Doy el ejemplo de ginecología porque nos tiene que llamar la atención. Son mujeres jóvenes, entre 35 y 50 años, que la manifestación es metrorragia, generalmente el diagnóstico es un mioma, llegan con valores de hemoglobina de 5. Entonces, llegan caminando estas personas porque están adecuadas a su anemia crónica. Entonces, fíjense todo el tiempo que nosotros tenemos para evitar la transfusión en estas pacientes. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en esos pacientes que tenemos tiempo para hacerlo. De esta forma, nosotros, una de las alternativas son, dependiendo de lo que nosotros tenemos, ahora vamos a volver al flujograma anterior, es lo que contamos con el uso de hierro, el hierro intravenoso. Y obviamente tengo que saber qué es lo que dispone el hospital de hierro intravenoso y siempre vamos a empezar a discutir de los costos. Que determinadas marcas pueden ser más baratas o no, y cuando uno se sienta a hacer costos, sabemos que dependiendo de la marca, una se puede administrar en una sola dosis, en forma ambulatoria, en 15 o 30 minutos, y otras presentaciones necesita venir en la semana 2 o 3 veces. Entonces, cuando uno tiene que evaluar costos, en cuántos días tiene que venir una persona al hospital para aplicarse hierro intravenoso, vemos que los costos son prácticamente iguales. Cuando uno evalúa la eficacia que tiene este tratamiento, nosotros logramos en los pacientes que a los 7 días tienen 2 puntos de incremento de la hemoglobina. Entonces, si nosotros tenemos 20 días promedio de espera de una cirugía, nosotros evitamos las transfusiones en estos pacientes, optimizamos los valores y estos pacientes, en el caso de que requieran unidades, se puede hacer una hemodilución intraoperatoria. Esto, si uno lo mira así,
va a decir que es bastante engorroso entender el circuito de los pacientes. Lo que yo trato de mostrarles acá es que nosotros tratamos de interactuar con cirugía y el anestesiólogo. Que el anestesiólogo se comprometa a respetar las decisiones, pero que sea una decisión en conjunto para que se pueda respetar. Entonces tenemos, por un lado, cirugía, anestesia, donde hace toda la valoración previa y definimos los tiempos que tiene el paciente, si puede operar o no por la patología que va a ingresar a cirugía. Y por otro lado, la evaluación clínica y hematológica. En la primera consulta ya se le pide un perfil de hierro a estos pacientes, donde nosotros sabemos que la mayoría de estos pacientes tienen anemias ferropénicas. Entonces, desde una consulta a la otra, tratamos de evitar las esperas. Entonces, nosotros en 15 días generalmente ya tenemos identificado el paciente que tiene una anemia ferropénica. Obviamente cada institución definirá los valores de ferritina que vamos a manejar. Obviamente pedimos proteína C reactiva para definir y poder dilucidar si la ferritina es un reactante de fase aguda o no. Y los valores de corte de hemoglobina, depende de cada lugar, lo va a tomar distinto. Nosotros tomamos de valor de corte 12 de hemoglobina. Obviamente en cirugías que van a sangrar más de una unidad, o sea, entre 500 y 700 o 1000 mililitros. Nosotros tenemos que actuar en estos pacientes. Y no solo el manejo previo de la anemia, sino el intra y el postoperatorio. Yo lo que les quiero mostrar acá es un dato más de un equipamiento que en algunas instituciones lo tienen, que es la tromboelastometría o la tromboelastografía. Esto lo que permite es evaluar la coagulación en los pacientes, donde uno puede evaluar si el paciente necesita fibrinógeno o necesita plaquetas. Esto es ideal porque es una transfusión guiada. Nosotros fundamentalmente lo utilizamos en las cirugías cardíacas, donde generalmente los pacientes ya no reciben transfusiones. Si contamos con el uso de fibrinógeno, que lo demostramos con esta metodología, el paciente recibe, si contamos con fibrinógeno comercial, y si no usamos la alternativa que nosotros disponemos, que es el uso de crioprecipitados. De esta forma los pacientes se manejan muy bien el sangrado, lo empezamos a utilizar también en las cirugías traumatológicas y en los pacientes con hemorragias digestivas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es muy sencillo de utilizar. Habitualmente nosotros los disponemos en el quirófano, a los 10 minutos ya tienen los resultados, donde nosotros interactuamos y podemos disponer, si no es de fibrinógeno, de crioprecipitados como alternativa. Perfecto. Otra alternativa, y ahora ya apuntando a lo que es disminuir el sangrado, lo que hablamos recién era de incrementar la eritropoyesis, es lo que ustedes conocen siempre, es el concentrado de complejo protrombínico. Si uno compara en los trabajos de evidencia, sabemos que el complejo protrombínico es ampliamente mejor que el plasma, fundamentalmente por los volúmenes que uno infunde. Si uno hace una dosis entre 15 a 20 mililitros kilo de un paciente de 70 kilos, tiene por lo menos 1.500 mililitros para transfundir. Una unidad de plasma tiene 200 mililitros. Entonces, el riesgo que va a tener este paciente si utilizo plasma es la sobrecarga circulatoria. Va a terminar en una insuficiencia cardíaca aguda. Y sobre todo los tiempos de respuesta para el manejo del sangrado. Entonces, no nos tenemos que olvidar de esto. Sobre todo en los tiempos que uno tiene para revertir algunos tipos de anticoagulación y obviamente si el paciente tiene una hemorragia intracraneal no hay dudas de utilizarlo. Otra de las alternativas es el uso de fibrinógeno. Sabemos los costos que tiene el fibrinógeno. Ahora, ¿nosotros sabemos qué costo tiene el concentrado de crioprecipitados? Y lo ideal es usar no una unidad cada 10 kilos, sino 2 unidades por cada 10 kilos de paciente. Entonces, obviamente la dosis de fibrinógeno que yo aporto es mejor, pero estoy duplicando el riesgo de enfermedades transmisibles. Si el paciente pesa 70 kilos, si transfundo una unidad son 7 unidades. Si optimizo la dosis, son 14 unidades que le tendría que administrar a este paciente, con la posibilidad de volver a infundirlo. Entonces, cuando uno habla de costos, tiene que valorar también el riesgo. Y el costo de una transfusión, sabemos que no, tampoco es tan barato.
Y fundamentalmente cuando uno combina lo que es la administración de fibrinógeno con la tromboelastometría, porque es la transfusión guiada. Fíjense que son 10 minutos comparado con las pruebas convencionales de coagulación. Ácido tranexámico, también es barato, no tiene efectos adversos y se puede utilizar cirugías traumatológicas, cirugías ginecológicas. Ya para terminar, tenemos también otras alternativas farmacológicas, desmopresina, factor 7 activado. Yo creo que empezamos a utilizar el fibrinógeno, que yo cuando empieza a sangrar un paciente y me empiezan a pedir lo que se le ocurra de hemocomponentes, yo siempre les digo, ¿qué fibrinógeno tiene el paciente? Hasta tener el resultado, podemos tener una hora con los resultados habituales, pedimos tromboelastometría. Entonces definimos si el paciente va a recibir crioprecipitados y no transfundimos plasma. Y en lugar de empezar con glóbulos rojos, lo primero que hacemos es mejorar la coagulación de ese paciente. Vemos qué recuento de plaquetas tiene, porque la función del fibrinógeno es cubrir el coágulo que se forma y generar una malla de fibrina que sea mucho más estable. Entonces, después sí nosotros podemos continuar manejando lo que es el medio interno y la hipotensión en este paciente. Nosotros, a pesar de que tenemos algunos pacientes muy complejos con fibrinógeno normal, aportamos crioprecipitados o fibrinógeno y se manejan los sangrados, que son muy complejos, en algunos pacientes oncohematológicos. Entonces, yo creo que con esto la idea es que nos pongamos a pensar qué es lo que podemos hacer cada uno nosotros en nuestra institución, el trabajo en equipo y la interrelación entre las distintas especialidades es fundamental. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar, es tarea de todos, cuando uno plantea alternativas, poder ponerlo en la balanza y decir, vamos a utilizar esta alternativa. Entonces yo creo que vamos a tener la disponibilidad de hemocomponentes para los pacientes que sí o sí se tienen que transfundir. Y no lo que uno escucha habitualmente, paciente en plan quirúrgico, la indicación es la optimización del hematocrito. Pacientes que tienen 8 o 9 de hemoglobina. Entonces tendríamos la posibilidad de utilizar este recurso y valorar el riesgo. Gracias. Doctora, creo que escuché que tienen un 20% de descarte por contaminación serológica, ¿no?, o infecciosa. Me parece que es un poco alto el porcentaje de descarte de la sangre. Y la segunda pregunta es en cuanto a la transfusión de concentrado de plaquetas. Si ustedes, ¿cómo valoran la efectividad, la eficacia de las transfusiones de plaquetas? Si tienen algún método que siguen, digamos, ante cada transfusión de plaquetas o alguna medida de los anticuerpos plaquetarios en pacientes que son refractarios al uso de estas plaquetas. Nosotros, de los que llevamos de pacientes con alto requerimiento transfusional de plaquetas, le diría que hace 15 años que no vemos refractariedad plaquetaria. Me costó mucho a mí empezar a trabajarlo. Nosotros trabajamos en manual la obtención de productos. Uno tiene que comparar lo que lee en lo que es la literatura, lo que se hace en primer mundo, que es la automatización de la obtención de componentes, donde se trabajan con pools de plaquetas entre 3 o 4 unidades. Nosotros logramos, en el hospital que es todo manual, trabajar con pools de plaquetas de 3 o 4 unidades, ¿sí?, todo manual, y trabajamos con dosis de infusión de plaquetas. Nosotros hacemos un pool de plaquetas y lo que hacemos es verificar la calidad que tienen estas plaquetas, entre 2,5 y 3 por 10 a la 11 de plaquetas de banco. La ventaja es que, primero, están controlados todos los pools previos a la transfusión, y de esta forma, en lugar de un paciente que, por ejemplo, pesa 70 kilos, tendría que recibir 7 unidades de plaquetas, nosotros transfundimos 3 o 4 unidades. La ventaja es la menor exposición, no solo a la cantidad de componentes que uno transfunde, sino también al HLA y al antígeno plaquetario específico. Entonces, nosotros no tenemos pacientes refractarios a la transfusión de plaquetas. Nosotros, cuando lo sospechamos, porque tenemos pacientes con alto consumo, lo que hacemos es el índice de recuento corregido de plaquetas.
Pero actualmente creo, y lo hablaba con el doctor Rabinovich hará unos días, es que no contamos ahora en Argentina para hacer las pruebas de compatibilidad plaquetaria ni la detección. Es la realidad que tenemos. Yo siempre digo, tenemos que hablar de lo que uno debería hacer y la realidad que tenemos, porque es con lo que nosotros trabajamos todos los días. Desde que nosotros implementamos esta forma de trabajo, nosotros no tenemos pacientes refractarios. Al contrario, tenemos más controlados las transfusiones de plaquetas. O sea, él es el equivalente, esa dosis, a una plaqueta de aféresis, que es de 3 por 10 a la 11. Doctor Dupont, la última para respetar los tiempos. Es una pequeña para el doctor García, que es una apreciación. Tenemos muchos pacientes multitransfundidos, sobre todo en los recambios plasmáticos y transfusiones plaquetarias. Perdemos la noción de cuántas unidades. De los rojos los llevamos más fácilmente, pero de los otros derivados plaquetarios. ¿Cuál es el riesgo combinado en un politransfundido con la tecnología actual para enfermedades transmisibles? Para tener, porque una transfusión es millonésima, pero ¿existe algún nomograma para saber qué posibilidades tiene este paciente? No, en realidad no, porque, digamos, los 4 o 5 estudios que se hacen sobre multitransfundidos son todos de afuera, donde los donantes de sangre son repetitivos en más de un 95% y el riesgo es tremendamente bajo. O sea, nosotros, por ejemplo, riesgos residuales estimados en Argentina, lo mayor que uno puede encontrarse, que ellos serían 37 casos por, digamos, millón de donantes de sangre testeados. Pero eso, así, a ver, por cantidad de transfusiones, por lo general no. O sea, es muy bajo, pero en realidad los países del primer mundo, el 95% más son donantes repetitivos. O sea, acá la cosa es un poco más humilde. No, al contrario. Y lo que hay que tener en cuenta ahora son los virus emergentes. Dengue y chikungunya. Sabemos que hace 15 días hubo un brote en Jujuy de dengue, donde les mostró Marcelo que no es obligatorio por ley que nosotros tratemos dengue. Bueno, muchas gracias. Seguimos con la...